Y bien, como sabemos, pues la Corte Suprema declaró fundada la demanda de acción popular presentada por los trabajadores de la industria pesquera, específicamente el numeral 2.2 del artículo 2 del Decreto Supremo 005, que establece: la zona comprendida por encima de las 5 hasta las 10 millas marinas se encuentran reservadas preferentemente para el consumo humano directo, siendo exclusivo para la realización de actividades pesqueras de menor escala, conforme a lo descrito a la definición contenida en el numeral 6. Eso es lo que se declara inconstitucional, o sea que esa franja entre las millas 5 y 10 prácticamente desaparece, en donde no podía pescar la pesca industrial y quedaba reservada para la llamada pesca de menor escala, que son las embarcaciones que tienen entre 10 y 32,5 toneladas o metros cúbicos, en fin. Bueno, estamos ahora con Elena Conterno, que es presidenta de la Asociación Nacional de Pesquería, Patricia Marruf, ex viceministra de Pesquería, y, en fin, una persona muy conocedora de todo este tema, y Carlos Paredes, economista, pero que ha investigado y justamente todo este asunto vinculado a la pesca, y acaba de publicar, a falta de 2 libros sobre este tema: Contra la corriente, la anchoveta peruana y los retos para su sostenibilidad, y que es un análisis normativo y económico, y Atrapados en la red, la reforma y el futuro de la pesca en el Perú. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, Elena, me imagino que ustedes en la Sociedad Nacional de Pesquería deben estar saltando en una pata, porque ahora van a poder regresar hasta la milla 5. Creo que es importante, resaltar, reiterar lo que hemos venido señalando respecto de que esta norma, el 05, tiene aspectos importantes de temas de control para justamente pues lograr que la flota a menor escala salga de las primeras millas, que es donde se da la reproducción. Control satelital, porque si tú quieres sacarla tienes que tener cómo ver dónde están pescando, el control de desembarque para ver que realmente quien pesca la anchoveta tenga el permiso para hacerlo, ver el tema del destino para que realmente vaya al consumo humano, que es lo que todos queremos, y esos controles permanecen vigentes, y más bien nosotros somos los primeros interesados y hemos venido insistiendo en que hay que darles pronta implementación. O sea que, perdón, se mantiene que la pesquería de menor escala sale fuera de las 5 millas. Claro, eso está... Pero ya no es como franja exclusiva, sino que ya, así es, de hecho, no podrían pescar dentro de las 5 millas. Así es, o sea, es algo que ya estaba, digamos, hace 15 meses, pero que... ¿Eso se mantiene? Se mantiene, pero necesitamos los controles, porque si tú no tienes control satelital, no sabes si está pescando en la milla 1. ¿No se han establecido los controles? Todavía no están vigentes, y esa es una fuerte preocupación, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros insistimos, que es algo positivo, ¿no? El Ministerio ha dado ciertos avances, como incorporar a los desembarcaderos en el nuevo Reglamento de Control y Vigilancia, pero hay que ponerlo en práctica, ¿no? Solamente la parte normativa. Y bueno, el aspecto que nosotros nos preocupaba, este tema de sacar a la flota industrial a la milla 10, sobre todo en el caso del sur, ¿no? Porque en el caso del sur, de hecho, en el primer semestre del año hubo una caída de 85% en la pesca, digamos, por haber sacado a la flota industrial más lejos, y que lo que se ve, y hay informes al respecto, es que dadas las características del zócalo continental, la anchoveta se pega a la costa y, digamos, ello hace pues que escasee mar adentro, ¿no? Entonces, y también resaltar, ¿no? Un poco nosotros como sociedad, lo que estamos haciendo es invocar al gobierno a que conforme un grupo de trabajo para lograr la plena implementación del ordenamiento pesquero. Es lo que todos queremos, ¿Para es lo que lograr la plena permite... implementación o para discutir la regulación? La regulación y la implementación, porque como te decía, está el tema de los controles, que si bien están hace 15 meses en la norma, pero todavía no se implementan. Entonces consideramos que es importante ver, por ejemplo, bueno, qué equipo de control satelital, cómo se va a fortalecer el mecanismo de control satelital central para monitorear las embarcaciones, todas. El tema del control del desembarque, el tema de la trazabilidad, en fin, cómo se va el tema de cerrar las plantas ilegales, porque digamos, y acá justo te he traído un conjunto de noticias sobre muchos casos de ilegalidad que lamentablemente cada semana salen noticias, pero hasta ahora no sabemos de ninguna planta que haya sido clausurada por hacer pues un trabajo ilegal, desviando la pesca que debería ir a consumo humano hacia la harina, ¿no? Entonces, esa es la pesca que realizan precisamente las embarcaciones ¿cómo le llaman? De menor escala. Exactamente. De acuerdo.
Patricia Magluf, ¿cuál es su opinión acerca de esta resolución de la Corte Suprema? Dicho sea de paso, la Corte Suprema fundamenta esto con un argumento de no discriminación, en buena cuenta, porque lo que dice es que en cuanto privilegia las embarcaciones de menor escala con una zona reservada de pesca para el consumo humano directo del recurso anchoveta y anchoveta blanca comprendía esto afecta el derecho de igualdad señalado en el inciso 2 del artículo 2, del artículo 61 de la Carta Política, al establecer diferencias injustificadas, sin sustento técnico ni jurídico, por cuanto los demandantes merecen recibir un trato igual bajo las mismas condiciones entre personas, es decir, es el principio de igualdad, de no discriminación, en buena cuenta en lo que se ha fundado la Corte Suprema, y dice que no hay sustento técnico. Por ahí quiero ir. Mira, ¿estás a favor o en contra del decreto? Esta tarde me he leído las 36 páginas de la sentencia. El principal argumento que ellos utilizan para justificar la derogación de este decreto legislativo es el hecho de que según la ley de pesca, que requiere que el ordenamiento pesquero se realice sobre la base de la evidencia científica disponible, es decir, la evidencia científica que exista, no la mejor, la disponible, y de consideraciones socioeconómicas, ¿no? Entonces, toda la argumentación que ellos dan y que revisan, que dicen que el decreto supremo no tiene un sustento técnico, que no hay expediente técnico que lo acompañe, que los expedientes previos del IMAR, que puede ser que son un poquitito pasado de años, no sustentan técnicamente en forma correcta el decreto. Si uno revisa toda la legislación pesquera, inclusive la 1084, es toda igualita. Nada tiene sustento técnico, a lo más se hace mención a un reporte de IMAR, porque muchas veces no se adjunta. Entonces, esa justificación, y es más, dicen que el decreto no es idóneo, por lo tanto no es equitativo, porque no se ajusta al artículo 9 de la ley de pesca. O sea, todo gira alrededor del artículo 9. ¿Qué cosa dice? Dice que el ordenamiento pesquero se hace sobre la base de la evidencia científica disponible y de factores socioeconómicos. Ahora, hay... pero por ahí va una cosa, o sea, realmente uno tiene que revisar históricamente la legislación, la normativa pesquera, y nunca se ha hecho uso de evidencia científica correcta, y de verdad, si utilizáramos un argumento de este tipo para derogar normas pesqueras, podríamos derogar un montón de cosas que no queremos derogar. Por otro lado, hay una zona exclusiva que es precisamente la zona que va entre las 0 y las 5 millas para los artesanales. Exacto. Y hasta antes para los de menor escala. Ajá. Entonces ahí hay una diferencia que tampoco tendría sustentos si es que se aplicara este razonamiento, no lo sé. No, porque eso se basa en otros las 5 millas tiene muchísimo. Eso sí se basa en argumentos técnicos. Habría que revisar la norma. No hay razones técnicas para la Habría que revisar la norma que la sustenta. O sea, sí hay. ¿Sí existen, por supuesto, porque todas las larvas, el desove, es más, las anchovetas, cuando hay un niño se refugian en la zona costera. Claro. Entonces, definitivamente el área costera hay que protegerla. Y yo creo que el criterio de 0 a 5, 5 a 10, tal vez fue un poco, es más fácil de interpretar que, por ejemplo, si uno utilizara un criterio más técnico, como por ejemplo la altura de las redes. Si uno dijera, queremos que las embarcaciones penetren solamente hasta la zona donde las redes no toquen fondo. Entonces, si uno utiliza, por ejemplo, el criterio de que una embarcación artesanal tiene una red que por lo menos tiene 10 metros de altura cuando está cerrada, una vikinga hasta 20 metros, una de 300 toneladas hasta 60 metros y una de 80 metros, y se trazaran los perfiles del fondo, y entonces se dijera, bueno, hasta esta profundidad puedes entrar tú, hasta esta el otro, hasta el otro, y además se utilizara el criterio de no permitir la entrada de redes de cerco a la zona de las 5 millas para así ya proteger completamente a los juveniles y larvas y a los individuos desobantes. Entonces ahí habría un criterio técnico más fuerte, que se podría sustentar. Pero más. Eso es demasiado complejo, ¿no? Es complicado, por eso es que se ha utilizado tal vez un criterio más simple, como son las 5 a las 10 millas. ¿Pero tenía algún sentido esta segunda franja de las 5 a las 10 millas? ¿Tú crees que había que defenderla? Sí, pero habría que defenderla de todos los cercos. ¿De qué? De todo el cerco. Yo hubiera cerrado hasta las 10 millas a todas las embarcaciones de cerco.
o tal vez a las 7 si quieres en el sur, para compensar por esta cercanía más, para mayor profundidad del fondo en el sur. Pero creo que lo que hay coincidencia es que las decisiones públicas tienen que sustentarse, ¿no? Creo que hemos escuchado al primer ministro que ha ido el miércoles al Congreso, un discurso que creo que todos tenemos que reconocer y aplaudir, en que ha hecho un compromiso por la institucionalidad, por el respeto del orden jurídico, por la transparencia, por el diálogo, y creo que lo que se trata es eso. Hoy la máxima instancia del Poder Judicial ha dicho, acá esta disposición fue arbitraria, ¿no? Porque básicamente ha dicho que no tuvo el debido sustento. Entonces, lo que tenemos que caminar, mirando para adelante, es a que las decisiones públicas, todas, pero en particular en este sector, se tomen con el debido sustento. Ahora, perdón, yo creo que es importante insistir, o sea, estemos de acuerdo o no con la decisión, que las decisiones, que ese mismo criterio debería aplicarse entonces a todas las normas, que el sustento técnico debería ser apropiado para todas las normas. Claro, pero sí, y en este caso se está apelando a una falta de sustento técnico, cuando el sustento técnico de esta norma es igualito al que tienen todas las demás. Ahora, el Ministerio ha respondido con una nota de prensa que enumera hechos. Dice que el ordenamiento pesquero, es decir, se refiere a lo que está en el 005, y sus medidas precautorias han permitido resultados evidentes como la recuperación de la biomasa de anchoveta, que se encontró en un estado crítico en el 2012 como resultado de malas prácticas de descarte de especies juveniles en alta mar y condiciones oceanográficas adversas. Sí ha respondido con todo a la Sociedad Nacional de Pesquería. Eso es lo que ha hecho. Bueno, pero tenemos que ir a una pausa y regresar. Bueno, venía a Incafarma a comprar medicina para mis hijos. Como acá venden productos a precios muy bajos en comparación de otras boticas. Para los productos de cuidado del bebé, me conviene comprar en Incafarma porque encuentro los precios siempre bajos. Tengo que tomar pastillas diariamente. Yo recorro todo Lima y conseguir los mejores precios y todos los productos en Incafarma. Incafarma, más salud al mejor precio. Ya comenzaron los días R Ripley. 50% de descuento en miles de juguetes. Además, 50% de descuento en miles de polos, más 10% adicional con tu tarjeta Ripley. Me fascina Ripley. ¿Más rápido? ¡Imposible! Entra a aptitus.pe, el portal de ofertas laborales más completo y actualizado del Perú. Estos son algunos de nuestros anuncios. Gerente de sucursal, televendedores de call center, agentes de seguridad. Aptitus.pe, el portal de empleos con más de 35.000 ofertas laborales todos los meses. Funciona demasiado bien. Giancarlo Pivot se ganó $1 millón, pero no quiere que lo reconozcan. Gana tú también con la cuenta premio del BCP. Bueno, quizás esta pregunta, en fin, para darle una oportunidad a Carlos Paredes a participar en esta discusión. Bueno, como decía, el Ministerio de Pesquería, el Ministerio de la Producción ha respondido diciendo que gracias a este ordenamiento que ha sido parcialmente derogado, es que se ha recuperado la biomasa. La biomasa total se incrementó en 44% respecto del 2012, la cuota de pesca industrial subió 17%, etcétera. En este último caso, en el caso del sur, la falta... bueno, ¿tiene razón el Ministerio de Pesquería? ¿Fue por ese ordenamiento que se recuperó la biomasa? No creo, sinceramente creo que es tiene que hacer mucho más con la reducción en la cuota en la segunda temporada del 2012 que con el que la pesca industrial no pudiese estar entre las 5 y la 10. Pero creo que hay un tema importante que han mencionado las señoras, que es el tema que las normas tienen que tener un sustento científico. Y la norma que ha sido parcialmente derogada no tenía ese sustento científico. Si uno entra a la página web del Ministerio y ve el supuesto sustento científico de la 005, lo refieren a uno a 14 estudios. Eso dice acá en la nota, hay 14 informes científicos del INMARPE que sustentan el decreto 005. Que van desde el año 2000 al año 2012. De esos 14, creo que 11 no mencionan nada ni de 5 ni de 10 millas, ni de 10 millas. Hay algunos que hablan hasta 30 millas, hay otros que no hablan de millas.
que no tienen relación alguna entre el decreto y esto. Entonces, parece algo montado. Y si uno ve, yo estuve en una presentación en el Congreso en mayo de este año, que nos invitaron en la Comisión de Producción a discutir el decreto 005. Y estuve sentado al costado del presidente del IMARPE y lo escuché, y él en ningún momento mencionó que el IMARPE había hecho un estudio que sirviese de sustento científico para el decreto 005, y recalqué eso sentado él al costado mío. Ya. Y no hubo ninguna negación de lo que yo estaba diciendo era incorrecto. Eso creo que lo tenemos. ¿Tú lo has Sí, mandado, yo no? lo he mandado para a ver ustedes. si lo ponemos, no. Si quieres, pero creo que me pueden creer, pero eso está colgado en YouTube. ¿Ya? Pero es interesante decir eso, es importante, porque esta colección de informes no tienen nada que ver, no dan sustento al 005. Y el que en el pasado no se hayan dado sustento a las normas, el que en el pasado no se hayan prepublicado normas, no quiere decir que no debamos dar sustento a las normas en el futuro ni las debemos prepublicar. Entonces, creo que esto fue un error. Podría ahora el Ministerio de la Producción fácilmente sacar otro decreto supremo y buscar a la fuerza un sustento científico y sacarle la vuelta a la regulación, a lo que acaba de hacer el decreto supremo, a lo que acaba de hacer la Corte Suprema. Creo que eso sería faltar al orden casi constitucional en el país. Acá lo que se tiene que hacer es entender que los recursos renovables los tenemos que manejar con criterios científicos, que los tenemos que manejar de manera transparente, ¿no? Y bueno, desgraciadamente, si tú miras... Pero el IMARPE tiene suficientes recursos para hacer la investigación necesaria para... Está mejorando, hay que darle mucho más, lo hemos conversado antes, pero mira, en el informe del sustento científico, esta es la última página, la firman 4 personas que hacen la interpretación de estos supuestos 14 informes. Lo firma un señor Ernesto Peña, abogado, un señor Francisco Coronado, economista, sin mayor experiencia en pesca, que ya no trabaja ahí, un señor Mauro Gutiérrez, que viene de Ocitrán, me parece, sin mayor experiencia en pesca, economista, y finalmente una ingeniera pesquera, Jessica Pino, que fue sacada del ministerio por problemas de manejos cuestionables, ¿no? Entonces son estas 4 personas que no dudo de su capacidad profesional, pero sin un background para poder analizar 14 estudios científicos, muchos de ellos, como dijo Patricia, desactualizados, ¿no? ¿Me permites interrumpirte, Carlos? El tema de cómo manejar la anchoveta no puede ser tomado en base a un solo informe científico, o sea, ya sea uno, ya sean 14, se tiene que tomar una visión de mediano o largo plazo para poder saber cómo se distribuye, cómo se mueve. Esto es un ecosistema altamente dinámico. Entonces, los estudios que han sido utilizados son cruceros de evaluación hidroacústica, o sea, dónde está la anchoveta, el crucero de reproducción, el crucero de evaluación de la biomasa desovante, etcétera, etcétera. Son estudios de la última década, de dónde estaba la anchoveta, dónde se ha reproducido, en qué condiciones se ha reproducido, y en base a esta información, si me la das a mí, yo te puedo plantear una propuesta de zonificación en base a la probabilidad de encontrar juveniles o no en ciertas zonas según la distancia a la costa, ¿no? Esto un biólogo, y Jessica Pino es una buena bióloga, ha sido capacitada en la Universidad Agraria, y sea como sea que haya salido, su capacidad técnica no es mala, y puede haber asesorado correctamente, y espero que hayan habido otras personas aparte de Jessica que hayan asesorado en este estudio, pero estos estudios dan un sustento bastante
correcto para lo que se está proponiendo en este momento. No es probablemente los estudios ideales, de repente se necesitaría más cantidad de informes. Yo estoy de acuerdo contigo, pero perdón, permíteme terminar. Yo creo que así como esto es con las justas apropiado para justificar una medida de esta importancia, pero al mismo tiempo creo que es importante poner esta medida de ordenamiento. Yo estoy en cola. Yo creo que acá la cosa es que toda norma tiene que tener una justificación correcta, y entonces derogar a esta porque esta justificación no se considera correcta, me parece a mí que bueno, es que esta fue la cuestionada, pues esta fue la cuestionada, habría que, para las demás habría que cuestionarlas también. Exactamente. Pero lo que quería decirte, Patricia, es que yo estoy de acuerdo con lo que has dicho. Este es un sistema dinámico, el del mar, y por lo tanto tomar estudios de toda una década es positivo. Ahora, yo me he dado el trabajo de ver los 14 estudios. Como te digo, en esos estudios no hay la mayor parte de esos estudios no hay referencia a 0, a 5, 0, a 10, no hay. A mí me explicaron, yo he estado sentada con la ministra y el viceministro y me explicaron con qué criterio ellos decidieron lo de las 5 millas adicionales. Ellos dijeron, bueno, hacer una cosa así batimétrica basada en la profundidad es muy complicado, usar esta cosa eso es lo que había, ¿no? Eso es lo que regía y estaba en aplicación, ¿no? O sea, la norma anterior, parecido el DC010 del año 2010, justamente, ¿no? Y es un poco la propuesta que nosotros proponemos, ¿no? Es decir, hay que ver el tema de la profundidad del zócalo y en eso basarse, pero creo que más importante es ver las cosas en perspectiva en el tema del ordenamiento pesquero. Si tú no ves la literatura internacional, los estudios de la FAO, lo que te dicen es la principal medida es límite máximo de captura y límites individuales. Lo segundo son las vedas en época de reproducción. Tercero está el tema de protección de juveniles. Cuarto hay el tema de control y vigilancia. Es decir, todas esas conforman el conjunto de normas, de disposiciones para justamente regular las pesquerías. Entonces, creo que es importante porque el ordenamiento, esta medida, digamos, de tema de cuántas millas, es una medida inusual en la literatura y las experiencias en otros países. Lo que se hace es todo este conjunto de normas y que hay que aplicarlas cabalmente. Entonces, por eso, como decía, el tema del control satelital, para ver realmente, una de las principales disposiciones a nivel internacional es que uno tiene que controlar el esfuerzo pesquero. Si las embarcaciones de menor escala no tienen control satelital, el mismo permiso puede estar siendo usado por 2 o más embarcaciones, pueden estarse clonando, que es algo que sabemos que ha pasado en el Perú. Está el tema del desembarque, también. Ahí es el tema de ver, digamos, realmente si la persona que está desembarcando tiene el permiso, digamos, y además ver la trazabilidad hacia dónde se va el recurso. Entonces, insisto, hay todo un tema de otro tipo de normas que son las tradicionales para el ordenamiento, con las cuales está totalmente de acuerdo. Y por eso yo decía, y es un poco lo que nosotros como sociedad hemos sacado nota de prensa el día de hoy, es que invocamos a que el gobierno conforme un grupo de trabajo con los científicos, con los especialistas, con las autoridades públicas desde el IMARPE, Produce, Ministerio del Ambiente, con los industriales, con los pescadores artesanales, con los trabajadores, para la plena discusión y aplicación de un verdadero ordenamiento pesquero que haga pues que este recurso tan valioso que el Perú tiene la bendición de tenerlo, pues sea sostenible a largo plazo y digamos, y ello redunde para todos. ¿Tenías objeciones a la regulación existente? Rápidamente, ¿qué propones tú? Mira, un tema, el 005 fue una norma que creo que tiene una serie de deficiencias, tiene, como ha resaltado Elena, algunas ventajas, pero hay una serie de otros problemas con la regulación. El más importante es uno que resaltó Patricia. Tenemos nuestra principal pesquería, la más grande del mundo, ¿no? La tratamos de segmentar artificialmente con las normas. Entonces decimos, esto es para los artesanales y solamente pueden hacer consumo humano directo. Esto de acá es para los de menor escala y pueden hacer preferentemente el consumo humano directo. Y esto de acá es para los industriales. Y como los incentivos económicos son radicalmente diferentes, se hace trampa. Como los sistemas de control son muy bajos o inexistentes en algunos casos, se hace lo que se quiere. Y eso es un problema.
Entonces, acá hay que modernizar el conjunto de la regulación de anchoveta. Pero hay otras normas que todavía existen, que están puestas de respecto de este problema que acabas de explicar. ¿Qué yo creo que aquí hay que tomar el toro por las astas e ir hacia una unificación de la pesquería de anchoveta, donde tú decidas en qué zonas se pescan, con qué aparejos, que es lo que se mencionaba, ¿no es cierto? Y que el pescador decida qué es lo que quiere hacer con su pesca. Pero para eso tiene que haber un control muy grande. Tiene que haber cuotas globales, como mencionó Elena, tienen que haber cuotas individuales. En este momento... Que incluya a todos los usuarios. Que incluya a todos los usuarios. Claro, los de menor escala no tienen cuota. Nada, no tienen ni cuota global, ni pueden hacer lo que quieran. Les han dado una franja para que hagan lo que quieran. No sabemos qué están haciendo ni dónde están pescando. Acabo de estar en una reunión con gente... Tú dices que, por ejemplo, los pescadores industriales puedan pescar para consumo humano. Y a su vez los artesanales puedan pescar si quieren para... consumo indirecto. Correcto, dentro de un límite total de cuota de pesca. Lo importante es la cuota. La cuota, claro. Y que se respete y cerrar el acceso. Para eso falta mucho tiempo, pero ese es el norte. Claramente ese es el norte. ¿Patricia está de acuerdo con eso? Completamente. Bueno, ya entonces estamos avanzando. Completamente. ¿Y ustedes están de acuerdo con eso? Creo que consideramos que es algo que se puede discutir, pero lo clave ahorita es el tema del control, porque, o sea, ¿cómo puedo poner cuotas si ahorita no sé cuánto están pescando? Entonces, primero tengo que saber cuánto pescan, ver que realmente se cumpla la normatividad, que quien que esté pescando realmente tenga permiso para pensar en lo que señala. El control depende del control satelital, ¿no? No, depende de todos los sistemas de Hay control. el tema de DICAPI, ¿no? Y acá hay noticias, por ejemplo, de cómo se siguen construyendo embarcaciones a pesar de estar ello prohibido hace muchos años. Está el tema del control en el SARPE, de ver que salgan con hielo, con bodega insulada, con el control satelital, pero durante la faena. Mucha corrupción, como siempre, ¿no? ¿O hay maneras de controlar eso? Pero Jaime, yo creo que el tema del control tiene que extenderse a toda la pesquería. O sea, hemos tenido problemas durante mucho tiempo con las embarcaciones pequeñas, medianas y grandes. Y con lo mismo con las plantas legales e ilegales. Acá eso es una cuestión de revisar todos los sistemas de control, inclusive la forma en que se registra el desembarque. El desembarque se registra en el punto de pesaje, en la tolva, en las plantas pesqueras, pero no se registra en la embarcación. Entre la embarcación y la tolva, a la hora que baja la pesca de la embarcación, se hace una extracción de lo que se llama el agua de bombeo. El agua de bombeo se va con aproximadamente 10% de la captura del pescado deshecho, descompuesto, que ha sido acumulado en la bodega durante el viaje. Entonces ahí nomás ya estamos descontando 10%, más todos los problemas que han habido con las tolvas, más todos los problemas que hay de descarte en alta mar, etcétera, etcétera. Todos estos son problemas que no se limitan solamente a los pequeños, se limitan a toda la pesquería. Entonces hay que hacer una evaluación muy completa de todos los problemas y los posibles mecanismos de control, y ahí sincerar y transparentar todos los sistemas, hacer que los sistemas de control no sean... Hoy en día la información de los sistemas de control es una información privada, porque el privado le paga al controlador, le paga al que controla el desembarque, le paga al sistema satelital. Lo que tiene que haber es que el gobierno controle esa información, sea información pública y transparente. Creo que tú proponías que el permiso, ¿cómo le llaman? El derecho de pesca. El derecho de pesca subiera para poder financiar mejor todos estos sistemas. Indudablemente. He conversado que es muy barato, es muy bajo. No, yo no solamente, yo creo que inclusive importantes miembros de la Sociedad Nacional de Pesquería saben, y lo hemos conversado, que hay que reformar el sistema y hay que financiar una gestión moderna que permita hacer todos estos controles de los cuales habla Elena, porque eso cuesta, ¿no? Ese es un punto importante. Y financiar el IMARPE. Pero por supuesto, y financiar el IMARPE, que haga investigación y que haga monitoreo, eso es indispensable. Pero hay que hacerlo. Hay una tercera propuesta que es muy interesante, que si es que generar un fondo suficientemente importante y sostenible, hacer un fondo de riesgos también. Nosotros vivimos en una costa que estamos sujetos al Niño, a movimientos de la biomasa de anchoveta, se aleja de profundiza, etcétera. Entonces, en momentos en que la pesca está escasa, hay este fondo entra en acción y permita compensar a los pescadores que se encuentran en problemas en épocas de riesgo. Es un fondo que se ha propuesto. Creo que es importante, como se ha dicho, que fortalecer, digamos, la investigación al IMARPE,
¿no? Y ahí ver también que, y el tema de control, ¿no? Pero también ser consciente, digamos, que recursos hay, ¿no? Porque lo concreto es que hoy el producto debe estar cerrando el año con 70-80% de ejecución presupuestal. Entonces, no es un problema de recursos, hay que hacer reformas, hay que implementarlas, y sin duda, en el caso, por ejemplo, del IMARPE, que conversábamos en la antesala, hay que dotarlo pues de mayor autonomía técnica y autonomía financiera. Es el sustento de nuestra pesquería, es las decisiones que sean debidamente sustentadas, y para ello pues tenemos que este organismo tenga pues todas las capacidades necesarias. Bueno, debería, entonces ya nos ha ganado el tiempo, tenemos que terminar esto, pero formarse efectivamente convocar debería el gobierno a este grupo, digamos, a este conjunto de las personas interesadas o los sectores interesados en el tema, para ponerse de acuerdo en un sistema de regulaciones más moderno que efectivamente dé cuenta de todos estos problemas que hemos mencionado ahora. Yo les agradezco mucho por su participación, a Elena Conterno, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, a Patricia Magluf, gran experta en todos estos temas y ex viceministra, y a Carlos Paredes, economista, que es autor de varios libros sobre el tema pesquero. Muchísimas gracias por su participación. Con esto nosotros nos despedimos hasta el lunes. Vamos a ir a una pausa. Regresamos.